Estamos ahora en una serie que se llama El Poder de la Confesión. Di conmigo, el poder de la confesión. Amén. Bien, y el otro día vimos, que vamos a verlo ahí en pantalla, gracias mis hermanas por estar ahí. En Primera de Juan 1:9, esta es la base de nuestro estudio bíblico, que es lo que tenemos los viernes, estudio bíblico. Y entonces en Primera de Juan 1:9 es nuestra base. Y hay poder en este versículo. Cuánta misericordia vemos en el Señor, cuánta gracia, cuánto amor. Y ahí la palabra de Dios, vamos a leerla juntos. Ayúdenme aquí a predicar. Amén. A la 1, a la 2 y a la 3 leemos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel, el Señor es justo para cada uno de nosotros y perdona nuestros pecados. Y si perdona nuestros pecados es cuando nosotros podemos tener esa relación, esa comunión preciosa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque hay un problema, que cuando pecamos, pues nos apartamos del Señor. Porque el pecado, eso es lo que trae a nosotros destrucción, nos trae pues que nos vayamos al final del camino del Señor, nos trae que el pecado al final no agrada a Dios, el pecado nos separa de la voluntad de Dios, el pecado nos trae miseria, el pecado, dice la palabra de Dios, que el final del pecado es muerte. Pero Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tan buenos que ellos tienen una solución para el pecado. Amén. Pero aquí veíamos el viernes pasado, que empezamos ya esta serie, que como vemos en este versículo, hay una condición. Amén. Yahweh, nuestro Dios, tiene la bendición para nosotros. Y nos dice su palabra, escoge el camino de la bendición. Dice la palabra que Él tiene planes de bienestar y no de mal para cada uno de nosotros. Pero aquí hay una condición que dice, si confesamos nuestros pecados. Pero es que a veces tenemos el corazón tan duro y somos tan cabezotas, ¿verdad? Que no nos fijamos que tenemos que tener un tiempo cada día para confesar nuestros pecados, iglesia. Eso es muy importante. Amén. Bueno, y vamos a ver, primero lo que vimos el viernes pasado es que primeramente tenemos que ver qué es el pecado, ¿verdad? Porque bueno, si confesamos nuestros pecados, pero a veces la gente no sabe lo que es pecado. Y vamos a resumir, el pecado es errar en el blanco, en la diana de Dios, que es la santidad, que es su perfección. Entonces veíamos el dibujo de una diana y cuando pecamos significa que nos hemos dado en el blanco de la diana y nos hemos desviado del propósito de Dios. Entonces eso es pecado. Pero ahora vamos a ver en pantalla que en Primera de Juan 3:4, que nos dice la palabra de Dios que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Es decir, cuando quebrantamos la ley de Dios, dice la palabra ahí, veis que el que traspasa, ¿verdad?, la ley, eso es pecado. Esa es la definición también de pecado, ¿verdad? Y luego tenemos en Santiago 4:17, lo estoy diciendo rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada, pero en Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Y veíamos que también está el pecado, es la omisión de hacer lo bueno. Es decir, si nosotros sabemos el camino, pero por pereza, por comodidad, por ejemplo, decíamos, no instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor mientras están bajo nuestro techo, pues eso es un pecado también de omisión. Si están haciendo una injusticia, una calumnia injustamente acerca de un hermano o incluso en el trabajo y nosotros por mantenernos alejados de los problemas no defendemos lo que es justo, entonces eso también es un pecado porque
no estamos haciendo lo que es justo, lo que es bueno, y como vemos en Santiago 4:17, también eso es pecado. Amén. Entonces aquí vimos el otro día que es pecado, pero ¿cómo sabemos en qué hemos pecado? Porque yo creo que aquí todos nosotros amamos mucho al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha salvado, Él es gracia, amor, Él es todo para nosotros. Entonces, nosotros queremos vivir de una forma que agrade al Señor. No lo hacemos porque eso nos trae salvación, porque la salvación es solo por la gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la respuesta a nuestra salvación, la respuesta es que ahora somos hijos, hijas de Dios, de que somos pueblo santo, nación adquirida por Dios. Entonces eso nos hace a nosotros vivir como Dios quiere que vivamos, que es sin pecado. Amén. Pero entonces Dios no revela nuestros pecados, porque Dios es misericordioso y Dios quiere revelar nuestros pecados para que nosotros podamos confesarlos, limpiarnos y vivir felizmente con Él. Así que Dios revela nuestros pecados a través de 3 vías. Y la primera que vimos es a través de la palabra leída, pero no solo leída, que a veces vamos muy rápidos. Yo a veces obligo a Victoria a leer la palabra y quiere terminar rápido, ¿verdad? Para jugar, como todos los niños. ¿Pero qué has leído? Y se queda así, ¿qué he leído? ¿Verdad? Entonces digo, oh, hay que leer despacito, ¿verdad? Entonces hay que leerla y meditarla. Y quiero que me pongan en pantalla para repasar Romanos 7:7. Este punto lo vimos el viernes pasado, solo estamos aquí repasando. Entonces, a través de la palabra leída y meditada, y Romanos 7:7, dice ahí, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. ¿Y qué dice ahí? En ninguna manera. Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Así que el Señor, tanto en Romanos 7:7 como Romanos 7:12, que me lo ponen en pantalla, Romanos 7:12, nos dice que la ley de Dios es buena, es santa, es perfecta. Así que la palabra de Dios nos revela a través de la ley qué es pecado y qué no es pecado. Así que la ley de Dios es perfecta para nosotros porque nos instruye. Ya no es lo que yo pienso, lo que yo siento, porque yo antes, como conté el viernes pasado, también creía en Dios, creía en Jesucristo, creía en el Espíritu Santo, pero yo tenía una religión. Pero yo hacía las cosas a mi manera, vivía a mi manera. Además aquí, pues lo que saben un poco de mi vida, pues yo estaba en el mundo muy perdida haciendo pues muchos pecados. Drogarme, mentir, envidiar, codiciar, fornicar y una lista enorme de pecados. Pero yo creía en Dios. Pero sin embargo no tenía la revelación de la palabra, con lo cual mi destino era el infierno por no confesar mis pecados y por no tener a Jesús realmente gobernando en mi vida. Y así pasa con muchos de nosotros. Entonces vemos que la ley de Dios está vigente. Hay muchos evangelios, hay muchos ahora, por así decir, congregaciones que dicen, no, la ley fue abolida. Bueno, la ley fue abolida, las consecuencias que eran contrarias a nosotros, eso fue anulado a través de la sangre de Cristo y del sacrificio de Cristo. Ya no tienen que apedrearnos cuando transgredemos la ley. Ahora tenemos el poder de la sangre de Cristo, pero la ley sigue vigente. Si no hay ley, no tenemos instrucción, no tenemos un camino. Si no hay ley de circulación, ahora mismo iríamos algunos como locos, ¿verdad? Atropellaríamos a la gente, iríamos ahí da igual, como locos. Necesitamos la ley de Dios para vivir sin pecado, y si tenemos pecado, saber en qué hemos pecado para confesar nuestros pecados. Y vamos al punto 2, que es donde nos quedamos. Entonces, Dios revela nuestros pecados a través de 3 vías. La primera que acabamos de ver, la palabra leída y meditada. Y la segunda es a través de la palabra que nosotros también escuchamos. Amén. La palabra que escuchamos.
Por eso aprovecha siempre el tiempo. Cuando tengas un tiempo en tu casa, mientras estás limpiando la casa, mientras estás cocinando, mientras estás en el coche, aprovecha adoraciones, alabanzas, predicaciones también que nos confronten. Amén, iglesia, para que así podamos crecer, madurar. Y bien, la palabra escuchada entonces es un instrumento divino que Dios usa para confrontarnos. Y Dios usa, puede ser a siervos, pero también puede ser a una persona que te ame, porque el que te ama te va a corregir. Dice la palabra, el que ama, corrige. Entonces, no desprecies cuando alguien te dice, mira mi hermano, tú no estás correcto en llevar así este negocio, tu casa, tus amistades, esto que hace, lo otro. Tómalo con amor, porque esa corrección te está llevando a la palabra. Esa corrección te está llevando a poder confesar tus pecados y seguir conectado a la presencia de Dios, seguir en el camino de Dios. Amén. Así que la palabra escuchada lo que hace es que activa nuestra conciencia. Y muchas veces yo me pongo predicaciones que son duras y eso activa mi conciencia y voy arrepentido y digo, ay Señor, perdóname por esto, por lo otro. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando confesamos nuestros pecados, mira, una vez yo me sentía apretada y no había alabanza, era un viernes, iba a ministrar la palabra, pero yo en casa no se me sentía apretada, entonces yo preparé el mensaje, más o menos, aún me faltaba un poco, pero dije, no, yo necesito orar. Entonces yo me arrodillé y empecé, Espíritu Santo, ayúdame a orar, porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Ayúdame, y empecé a pedir perdón al Espíritu Santo. Perdóname por esto que te ha entristecido, perdóname. Y me empezó a revelar el Espíritu Santo. Empezó a hablarme. Y entonces así, de repente, algo se rompió en mí. Y cuando llegué yo sentía ligera, me sentía sonriente, me sentía feliz. Y aquí empezaron a cantar, creo, hay libertad en la casa de Dios, algo así, no me acuerdo bien. Pero luego al final terminó la alabanza, la ofrenda, dije, vamos a repetir este coro. Y yo sentí que había gozo en la iglesia, que había un mover del Espíritu Santo. Y unos hermanos comenzaron a saltar espontáneamente sin decir nada. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, si escuchamos la palabra, si meditamos en la palabra, si leemos la palabra, pero no confesamos nuestros pecados y venimos aquí cargaditos de pecados, es a veces difícil que aunque haya aquí humo, viento, fuego, luces, lo que sea, y haya presencia del Espíritu Santo, uno se queda insensible a causa del pecado y no puedes disfrutar de la revelación. Tal vez incluso el Espíritu Santo, la palabra que tú vas a escuchar, muchas veces se queda bloqueada y no fluye a causa de que no hemos sido inteligentes, porque hay que tener fe, pero inteligencia. Y entonces no hemos confesado nuestros pecados y nuestro corazón está atrapado. Nuestras emociones están atrapadas. Amén, iglesia. Entonces yo quiero que tú escuches la palabra, que escuchemos la palabra y que meditemos en ella y que no pensemos, porque a veces se predica y estamos así. Eso es para ti, eso es para ti, ¿verdad? Pero no, tenemos que escuchar la palabra y decir, wow, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Amén. Gloria a Dios. Bien, y quiero que vayamos a 2 de Samuel. Vamos a ver el 12. 2 de Samuel 12, ¿vale? Estamos viendo la vía que Dios usa para revelarnos nuestros pecados y es escuchando la palabra. Y entonces en 2 de Samuel 12 tenemos ahí al profeta Natán. Entonces el profeta Natán resulta que le cuenta una parábola al rey David acerca de un hombre, acerca de dos hombres y uno que cometió injusticia, y David dice acerca de ese que cometió injusticia, le dice así al profeta Natán, pues ese hombre no merece ni misericordia,
Y el profeta Natán le dice, ese hombre has sido tú, ese hombre eres tú. Y entonces David, al escuchar el rey David la palabra que vino del profeta, aún siendo rey, él tuvo un corazón humilde para decir en el versículo 13, que lo ponemos en pantalla, dijo David, pequé contra Yahvé, pequé contra Jehová. Y a partir de ahí sale el Salmo 51, que lo escribió el rey David, acerca de las iniquidades que Dios nos perdona, acerca de que Dios examine nuestro corazón. Amén. Entonces vemos como hay un poder cuando nosotros escuchamos, no solo entra aquí y sale, sino cuando escuchamos con un corazón abierto. Amén. Con una mente abierta, con un corazón humilde, con un corazón manso también a los profetas, a los ministros, a los siervos, a las siervas, cuando tienen que decir algo que hemos hecho mal. Amén. Vemos también, por ejemplo, vamos a ir a Nehemías 8, vamos a abrir la palabra en Nehemías 8 y vamos a ver cómo Esdras, también el profeta Esdras, leyó la ley, dice ahí en Esdras 8, bueno, pues leyó la ley, Nehemías 8. Leyó la ley delante del pueblo y dice que leyó la ley no una horita, dice desde el alba hasta el mediodía ahí leyendo. No había sido un culto, ¿verdad? Con bromas, animado, con luces, no sé cómo hablaría, sin micro, no sé qué usaría, pero era leer. Y dice ahí que los hombres y las mujeres, el pueblo de Dios hizo. La conciencia se activó y dice la palabra ahí en Nehemías 9, 1, 3, vamos a ver Nehemías 9, 1, 3, que dice que al final, a través de esa palabra escuchada, el pueblo de Dios confesó sus pecados. Amén. Y dice, y puesto de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Y aquí yo me subrayé que adoraron a Jehová después de confesar sus pecados. Yo quiero invitarte aquí los domingos. El grupo de alabanza está aquí a las 9:30 de la mañana. Entonces la iglesia está abierta. Entonces yo te invito a que como el culto es a las 11, que por lo menos los domingos tú puedas venir un poco antes. ¿Qué te parece a las 10:45 llegar aquí y arrodillarte ahí en el sitio que tú elijas y empezar, Señor, perdona mis pecados, Espíritu Santo, ayúdame a confesar mis pecados? Porque dice aquí la palabra que después de confesar, adoraron a Jehová. Y yo creo que hay veces que el grupo de alabanza está dando todo. Hay mucho ensayo, hay oración, hay mucha entrega, hay mucho sacrificio para la gloria de Dios. Pero a veces es verdad que hay gente que se ve como que, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué de mi existencia? No, uno en la alabanza tiene que entregarse porque la alabanza es para Dios. Pero claro, si no hemos confesado nuestros pecados, entonces hay algo que nos separa de Dios. Está claro que hay pecados que ni siquiera conocemos y Dios en su misericordia nos va a hacer conectar con Él. Pero yo te invito a que hagas ese desafío. A las 10:45 vente aquí, vente a orar un ratito. Vente a orar aquí por el ambiente, por tu mente, por confesar pecados. Señor, lléname, llena la iglesia, usa al pastor, usa el grupo de alabanza. No dejes la carga solo a algunos, porque el Señor dice que nos llama a orar a todos y tú vas a tener ese momento de comunión, de conexión al principio del culto. Y eso yo te digo que todos
vamos a sentir mejor la presencia de Dios, que es lo que todos anhelamos, ¿verdad, iglesia? Gloria a Dios. Así que, di conmigo, hay poder en la confesión. Entonces, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La alabanza, sabemos, del pueblo de Israel no es así flojita, porque lo vemos, es con danza, es con saltos, es con alegría, amén. Y es como aquí alabamos al Señor en libertad. Es decir, que esa confesión trajo adoración, pero esa confesión trajo avivamiento. Y yo veo que muchas veces pedimos avivamiento, 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 pero a veces tenemos que estar primero confesando nuestros pecados. Amén, iglesia. Bien, y vamos a ver la tercera vía por la que Dios, en su misericordia, nos revela nuestros pecados. Y es muy linda esta vía, que es por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Bien, yo creo que a veces las iglesias nos hemos olvidado del Espíritu Santo de Dios, porque ahora tenemos tanta tecnología, tanta alma, tantas emociones, tanto ver, tanto físico, y a veces hay cultos que uno se emociona, pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, si hay Espíritu Santo de Dios, no solo caerse, es que hay una convicción de la fe, hay una convicción del servicio, hay una convicción de la santidad. Y en Juan 16:8 dice que Él es el que convencerá al mundo de pecado. Vamos a ver Juan 16:8. Yo quiero animarte a leer un libro que se llama de Benny Hinn, evangelista Benny Hinn, que se llama Buenos días Espíritu Santo. ¿Cuántos han leído ese libro? Muy bien, bien, bien. El resto tienen que leer Buenos días Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo de Dios, si tenemos esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, tenemos todo, mis hermanos. Juan 16:8 dice, y cuando el Espíritu Santo venga, redarguirá al mundo, es decir, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Amén. Entonces, nosotros no necesitamos una religión. Nosotros necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Yo no puedo conocer a la hermana Marley solo viniendo aquí en el culto y saludarnos. Por eso a veces quedamos a algo que nos gusta, que es sushi, comer, café. Bueno, en fin. Entonces, no puedo conocer al Espíritu Santo si solo estoy un ratico aquí el domingo o un ratito aquí el viernes, un pequeño ratito. El Espíritu Santo nos llama a cada uno de nosotros a formalizar más esa relación, esa comunión. Y a través de esa relación, esa comunión, Él puede obrar en nuestro corazón, que es un corazón difícil, ¿verdad, mis hermanos? A veces, el de todos nosotros. Pero el Espíritu Santo empieza a moldear. El Espíritu Santo nos empieza a enamorar de Él. Y lo que a veces parece una carga el meternos a orar, porque a veces es así, para nuestra carne, nuestro pensamiento, los quehaceres, pero el Espíritu Santo nos envuelve de una forma que es que necesitamos tanto estar en ese cuarto secreto con Él. Y es ahí cuando empieza nuestra relación. Y entonces cuando yo tengo más confianza con la hermana Marley y ella conmigo, entonces lo que yo hago mal, mi hermana Marley me va a decir, mi amada pastora, mira, esto creo que no está bien, esto creo que era mejor hacerlo así. Y yo también le puedo decir algunas cosas para edificarnos la una a la otra, pero a mí ya no me va a sentar mal. Pero claro, si yo no te conozco de nada,
O si tú a mí no me conoces de nadie, yo te digo, mira, esto está mal, pam, 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 pam. Tú vas a decir, pero bueno, qué grosera esta pastora, no vuelvo más. Entonces, el Espíritu Santo a través de esa relación nos va a hablar con amor. Y nosotros, por amor, vamos a confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestra lucha, y el Espíritu Santo nos va a ayudar, amén, para poder vivir en la santidad. Hay poder en la confesión, iglesia. En 2 Timoteo 3:16, que lo vemos ahora en pantalla, pero este versículo hay que aprendérselo. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos aquí es inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando a través de la palabra. ¿Cómo puedo tener revelación de mis pecados? No solo la relación a través de la oración con el Espíritu Santo, sino a través de la palabra que es inspirada por Dios y nos dice que es útil para enseñar, y luego hay un verbo ahí que dice ¿para qué? ¿Cómo se lee eso? Redarguir, ¿verdad? Que no usamos mucho esa palabra. Pero la palabra redarguir significa que la palabra es útil para enseñar y para convencer a alguien del error mediante la verdad absoluta que tenemos aquí. Eso significa redarguir, convencernos a nosotros de que estamos cerrados, pero mediante la verdad. Así que dice ahí que la palabra nos ayuda a convencernos, pero la palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Una relación con el Espíritu Santo de Dios necesita oración y necesita de palabra. Amén, iglesia. Entonces, luego nos dice que es para corregir. Así que primero Él nos convence, el Espíritu Santo, de nuestro pecado, pero luego no nos abandona, porque Él nos da la mano y nos va corrigiendo para instruirnos, para vivir en justicia, como Dios quiere que nosotros vivamos, como testimonio, como servidores, como hijos, amén, como luz. Y así que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es la luz a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, por la mañana dije, en mi casa, el salón, pues estaba ahí sucio, tal, lo limpié. Y digo, bueno, venga, voy a hacer también detrás del sofá hoy. Venga, estoy un poquito animada, vamos. Y entonces corrí así, yo lo limpio, yo lo limpio. Entonces corrí hacia el sofá. Ya había pelusa, habían gomas de pelo. Digo, pero esto ¿qué hace aquí? Entonces salió a la luz porque yo lo moví. Vemos el polvo que hay en la casa cuando damos la luz. Cuando entra la luz por la noche no se ve tanto, ¿verdad? Pero entonces la palabra de Dios nos remueve. La palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas, porque hay que reconocer que tenemos a veces perversidad, maldad. No pasa nada por reconocer. Lo importante es reconocer, arrepentirse, confesar, y hay poder en la confesión. Y terminando, vamos a leer este proverbio. Tenía más cosas aquí, pero otro momento. El proverbio 28:13. Fíjate aquí el proverbio 28:13. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí la palabra? Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Amén. Entonces las tres vías, lectura de la palabra y meditación. Segunda, no me acuerdo, ¿cuál era? Escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Con un corazón abierto, humilde,
Y tercero, la relación del Espíritu Santo. Ya tenemos las 3 vías en las que Dios nos ministra, nos revela nuestros pecados. Amén. Pero aquí dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que es bueno tener misericordia. Mira, hay un versículo que dice la palabra, ahora no me acuerdo, pero dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia porque Él es soberano. Él ya ha tenido aquí misericordia por nosotros, que por eso estamos aquí congregados en la palabra, etcétera. Pero necesitamos aún de esa misericordia. Qué bueno es tener la misericordia de Dios, ¿verdad, iglesia? Porque, mira, cuando David confesó su pecado de adulterio y de asesinato, Dios le perdonó en su misericordia, ¿verdad? Pero cuando seguimos leyendo en esos mismos versículos dice, pero el hijo que tú esperas morirá. Con lo cual, yo creo que Dios nos libra de muchas consecuencias de nuestros pecados, porque si no estaríamos fulminados. Hashem Rahem es como se dice en hebreo, Rahem es el misericordioso. Él es el misericordioso. Pero si David no llega a confesar su pecado, no alcanza misericordia para su reino. Sí que es verdad que a veces llamamos prueba a una cosa que es consecuencia de nuestra ira, consecuencia de nuestras palabras de maldición porque nos hemos airado, consecuencia de que no hemos perdonado, consecuencia de que hemos mentido, consecuencia de que hemos sido injustos con alguien, hemos hecho, pues, no sé, destrozos con nuestras finanzas, en fin, y eso hay consecuencias. Pero la palabra de Dios dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Pero dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Bien, vamos a ver el próximo día, vamos a hablar más de guerra espiritual, pero este versículo es súper importante, porque el que encubre sus pecados dice que no prosperará, porque el pecado es una puerta legal al enemigo en el mundo espiritual. Quien vive continuamente en pecado, no confiesa sus pecados, no se aparta del pecado, no busca ni siquiera una ayuda para apartarse tal vez de algún pecado. Yo he tenido que pedir ayuda muchas veces por pecados, el pastor pues también, no por ser servidores o predicar, pero sí tenemos temor de Dios y queremos vivir consagrados en santidad, amén. Pero quien no confiesa sus pecados no prosperará y vienen ataduras. Y vamos a ver la semana que viene, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? ¿Puede un cristiano estar influenciado por demonios? Bueno, si no confiesa sus pecados, dice la palabra, no prosperará. Y el que no confiesa sus pecados abre la puerta al enemigo y van influenciando los espíritus. Y entonces puede ser un cristiano que no disfrute de la vida cristiana, un cristiano que le lleve a otros pecados, un cristiano incluso que se desvíe del camino finalmente a causa de no tener un corazón humilde y manso a confesar los pecados. Amén, iglesia. Bien, vamos a orar conforme a esta palabra. Te invito a que te pongas en pie, amada iglesia.